Hola a todos, bienvenidos. Hola Flor, muchas gracias a todos los que despacito se van a ir sumando. Acá me dice que están avisando a los seguidores. Hola Patricia, Viviana, muchas gracias por sumarse. Hola, hola a todos. Ustedes saben que hoy vamos a hacer un vivo diferente porque hoy va a estar con nosotros la doctora en biología Inés Ugalde y nos vamos a volver a encontrar como nos encontramos el año pasado para charlar acerca de las evidencias científicas de las intervenciones de los terapeutas que siempre estamos como tratando de dar pruebas, ¿no?, de la eficacia del trabajo que hacemos, y muchas veces nos es difícil encontrar en los medios científicos formas de dar cuenta de todo el inmenso trabajo que hacemos en el consultorio día a día, ¿no?, en los hospitales, no solo en los consultorios privados, en los hospitales. Ustedes saben, especialmente aquí en Argentina, los hospitales públicos, ¿no?, dan cuenta del inmenso trabajo que hay. Así que bueno, aquí yo voy a invitar ahora, denme un segundito, que voy a invitar a Inés para que se sume. ¿Sí? Esto, a ver si ahí le llega bien la invitación y ya podemos sumarnos. Ahí está. Bien. Ahí Ay, está. Bienvenida, bienvenida. eh, Ahí está. Denme un segundito que voy a acomodar la cámara. ¿Cómo están? Bienvenida, Inés. Muchas gracias por estar gracias. de nuevo con nosotros. Bueno, vamos a contarles a aquellos que no la conocieron a Inés del año pasado quién es. ¿Sí? Es científica, trabaja en el INTA y en la Universidad Nacional de Cuyo. Y ella empezó, ¿no?, a ver, corregime si me equivoco, trabajando luego de su doctorado en agronomía, empezó trabajando en epigenética en plantas. Y ahí, Sí, ¿no?, y además, bueno, siendo en tu propio análisis, viendo los cambios y preguntándote, ¿no? Porque así fue como empezamos a charlar. Contanos. exactamente. Claro, yo, yo te seguía a vos desde hacía un tiempito. Me había interesado mucho por cómo funcionaba la psicología y el psicoanálisis, em, por los efectos que yo veía en conocidos, en mí misma, y al mismo tiempo, en paralelo y al principio sin relacionar de ninguna manera, yo empecé a meterme un poquito en el mundo de la epigenética porque después de doctorarme, un colega muy reconocido en epigenética de plantas me invitó a formar parte de un proyecto con él. Ahora dirigimos juntos una tesista, una chica que está haciendo su doctorado con nosotros, y entonces al meterme en el mundo de la epigenética y empezar a buscar información, me topé por casualidad, entre comillas, un montón de trabajos de epigenética en humanos, en distintas cuestiones relacionadas a la salud y en particular relacionadas a las Ay, psicoterapias. Y a las psicoterapias no farmacológicas, sino las que están relacionadas con el uso de la palabra. Como a mí me interesaba ya el área de la psicología desde antes, en mis tiempos libres empecé a leer un poco sobre todos estos temas y resulta que la epigenética viene a ser una fuente de evidencia gigante para todo este trabajo que se hace por afuera de lo farmacológico, sino que se hace en un consultorio con un terapeuta y en donde interviene una relación de un paciente con un terapeuta. eso, porque
claro, era difícil para nosotros transmitir, ¿no? Como en general se trabaja en forma individual, si bien el psicoanálisis en grupos, en familias, da mucho, realmente produce muchos cambios, pero el fuerte, ¿no? En particular del psicoanálisis, si bien hoy vamos a hablar de muchos tipos de terapias, pero digamos, el fuerte del psicoanálisis es la terapia uno a uno. Entonces, muy difícil transmitir, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace para dar cuenta concreta de los cambios, más allá de que uno lo cuente? Pero era complicado también, ¿no? Porque uno puede contar, ay, a mi paciente se curó en esto, o un paciente puede decir, ay, yo me curé en esto, pero la gente dice, ah, bueno. Entonces, Bueno, realmente hay un montón de evidencia, mucho trabajo científico hecho desde el área neurológica y desde el área epigenética, molecular, y ahora se están fusionando mucho las dos también, porque resulta que hay cosas que se complementan entre ellas, y todo viene a dar cuenta de cuenta biológica, ¿no? Medible de esos efectos de los distintos tipos de terapias y de la importancia que tiene este uno a uno, que vos decís, Violén, que está repetido en muchos trabajos científicos, la importancia que tiene la unión del paciente con el terapeuta. Eso ya lo explicaba un médico muy conocido internacionalmente, Gabor Maté, en el que dice que más que cada terapia puntual o cada forma de terapia, lo más importante y lo que más efecto produce es ese vínculo con la transferencia, el vínculo con el terapeuta. y esto, ¿no? Gabor Maté que es un científico, contarnos un poquito. Bueno, Gabor Maté es un médico, él estudió en Canadá, pero en realidad él es de ascendencia judía, vivió el holocausto, perdió parte de su familia en el holocausto, y después de estudiar medicina se dedicó particularmente al trauma, a estudiar trauma. Y entonces, bueno, se fue especializando en todo esto y después de años es una persona que hace mucha divulgación. A él se lo puede encontrar en muchas charlas, además de tener trabajos científicos, hace mucha divulgación y es muy claro y muy pedagógico para hablar. Y él explicaba eso, que lo más importante era esto del uno a A uno. uno. Y hay muchos trabajos científicos que explican que en los niños particularmente las terapias epigenéticas se deben individualizar cuando se trata de ayudar a un niño a través de la palabra a superar algún trauma. Mira vos. ¿Querés contar? Vamos a empezar, digamos, bien desde el principio. ¿Querés contar qué es la epigenética? Porque, bueno, nosotros, para algunos que nos vieron el año pasado, Inés estuvo contando, pero bueno, para todos los nuevos que se suman, bienvenidos a eso. Ahí está. La epigenética es bastante nueva, de hecho el nombre epigenético es tal vez un poco nuevo porque hace ya muchos años Lamarck, un genetista muy importante, él planteó un poco el concepto epigenético sin usar la palabra epigenética y él hablaba de caracteres adquiridos. Ujú. Él, en contraposición a Darwin, luego se dieron cuenta de que en realidad, bueno, la herencia mendeliana y algunas cuestiones de la teoría de evolución también tenían que ver con lo que Lamarck decía. Él inicialmente fue descartado Sí. porque se dijo que en realidad la herencia la manejaban los genes exclusivamente Ujú. eh, y que eso tenía que ver con procesos de selección y de adaptación de las especies a su medio y que eran a largo plazo. Sin embargo, Lamarck hablaba de cosas a más corto plazo y estos caracteres adquiridos del ambiente, de un individuo interaccionando con su ambiente, adquiriendo una modificación y pasándosela a su herencia. Es Eso, decir, eso, a ver si sí, estoy viendo bien, ¿no? Como que la idea es
que lo que nos está pasando a nuestro alrededor, una de las cuestiones es trabajar en análisis, produce cambios en nosotros, ¿no? Digo, no de una generación a otra, ¿va? Sino en el mismo momento se van modificando cuestiones. Exacto, a nivel molecular, que ahora les voy a mostrar un poquito más, se modifican cosas en ese momento que son heredables y que no tienen que ver con la especie puntual y la adaptación a lo largo de muchos años de una especie puntual. Entonces, años después, uno de los primeros experimentos que dio lugar a la epigenética con plantas, bueno, la historia mendeliana comienza con poritos, con Mendel, que era un sacerdote que estudiaba genética, luego años después con unas flores que tenían era la misma especie pero con distintas formas, y entonces buscaban un gen, un par de genes que fueran los responsables de eso y no lograban encontrar diferencias genéticas que pudieran explicar la diferencia en las flores, y lo que veían, lo que lograron ver es que había otra cosita que tocaba a los genes y hacía que se expresaran de forma diferencial. Y que eso podía cambiar de acuerdo al ambiente donde crecía esa flor. Entonces, como digamos, se dio el concepto de epigenética. Eso, como al modo, digamos, de gemelos, ¿no? Como si fueran, digamos, gemelas. Exacto, en plantas se trabaja mucho con clones porque existe la reproducción agámica, que son lo que hacemos todos para tener una planta que tiene un vecino y que nos gusta, nos traemos un tallito, Claro. lo enraizamos, bueno, eso es un clon. A nivel de clones, se podría decir que son idénticos genéticamente, pero, y lo mismo que con los gemelos idénticos, pero esos clones, si viven en distintos ambientes, van a generar distintos patrones epigenéticos, que vienen a ser cositas que cambian la expresión de los genes. Y por más que los dos individuos tengan los mismos genes, su fenotipo, que es lo que se ve, La apariencia, va a digamos. ser diferente de acuerdo al ambiente donde crecieron. Entonces se ve como gemelos, por ejemplo, que a lo mejor uno se va a vivir a la Antártida y el otro se queda en Mendoza, donde hace mucho calor, pueden llegar a generar diferencias importantes que no son a nivel genético, sino a nivel epigenético. Eso, Y acá yo les muestro. sí, Sí, dale. No, quería porque estaba mostrar. pensando, solamente una cosita, estaba pensando que pasa, ¿no? En análisis que muchas veces se atiende a gemelos y son muy distintos, ¿no? Y digo, y es tal cual como vos decís, esto se verifica concretamente en la vida, ¿no? Humana. Dale, contá. Bueno, este es el mecanismo epigenético, para que todos puedan entender. Esto sería un cromosoma. Todo esto está dentro del núcleo de una célula, ¿no? Imaginemos una célula de un ser vivo, no importa si es vegetal o animal, o bacteria, o hongo. Esto, dentro del núcleo están los cromosomas. Todos los seres vivos tenemos distintos números de cromosomas. Si desarmamos el cromosoma, vamos a ver como hebras que forman estas cadenas helicoidales, que son el ADN. Y tenemos dos copias, por eso vemos dos cadenas ahí. Y paraditos arriba de esas cadenas se ven unas estrellitas amarillas que se llaman metilos. Esos son pequeños grupos químicos que se paran arriba del ADN, lo tocan y o previenen o ayudan a que se exprese un gen. Ese es un nivel de epigenética. Otro nivel de epigenética son estas proteínas que se llaman histonas, que son como unas bolitas en las que se enrosca el ADN. El nivel en que se enroscan también hace que sea más fácil y más difícil que se expresen algunos genes, por lo cual también es un nivel de modificación epigenética. Existen otros niveles de modificación epigenética que tal vez no tiene sentido que desarrollemos acá, pero lo importante es que se entienda que el ADN no se modifica, lo que se modifica es la expresión
de los genes que van a indicar a lo mejor una característica, un fenotipo, algo que tiene que ver con un ser vivo, ¿no es cierto? Es decir, que la palabra trabajaría, por así decir, digamos, ¿no? En esto que vos contabas, ¿no? Como a través de esos metilos o de esas proteínas que empiezan como a modificar, Bueno, a hacer cambios, ¿no? los, Una cosa. los trabajos científicos que yo te he estado compartiendo y que yo he estado leyendo y que me han apasionado tanto, hablan mayormente de cambios de metilación, que es por ejemplo, los cambios que yo también estudio en plantas, son tal vez, no sé si los más sencillos, pero los que más se utilizan serían los cambios en patrones de metilación. Ajá. Pero también se estudian cambios en estas proteínas, estas histonas, y también se estudian cambios en otro patrón epigenético que se llama RNA de pequeño tamaño, que también son pedacitos chiquitos de ARN que viajan a través del cuerpo de los seres vivos y generan cambios. Pero lo más común y lo que más se encuentra en la bibliografía, al menos hasta ahora, es el cambio en la metilación. Qué asombroso, ¿no? Porque realmente, a ver, ahí está, claro. Y esto que uno a veces va percibiendo, ¿no? Como eh, esto que decíamos el otro día cuando estábamos hablando a propósito de esto, ¿no? De las gemelas, digamos, ¿no? Cómo a veces uno percibe diferencias en los gemelos, o digamos, en las personas, ¿no? A lo largo de un análisis, como cierta coloratura, como, ¿no? Como cosas que uno le es difícil describir más allá de las cuestiones concretas, ¿no? De los cambios en el trabajo, en las parejas, ¿no? Digamos, que hay menos peleas, que hay más calma, que hay más bienestar en la vida y mayor cintura para sortear las situaciones, ¿no? Pero todo esto, claro, lo describimos, pero lo decimos en palabras, ¿no? Y tendría que ver con todos estos cambios a nivel de la metilación y de las proteínas. Bueno, lo que hablan algunos de estos trabajos es que las personas que están sujetas a una terapia, eh, particularmente por la transferencia del terapeuta, comienzan a percibir su entorno de otra forma. Esa diferencia en la percepción les ayuda a que neurológicamente segreguen distintos tipos de químicos. Ahí podemos generalizar en distintos tipos de hormonas, ¿no? Una persona que está angustiada, depresiva o estresada tiene a lo mejor una mayor concentración de cortisol, que es la hormona que más comúnmente se mide cuando queremos, cuando los científicos que he leído quieren medir estrés o ansiedad o angustia. Cuando esos cambios en las concentraciones hormonales cambian, en vez de que haya tanto cortisol, comienzan a haber hormonas más relacionadas a lo mejor con la dopamina, la oxitocina, la serotonina. Ese cambio químico celular produce cambios moleculares y produce cambios en los patrones de metilación. Y son un poco los que se han podido medir en estos estudios longitudinales, en donde se han medido patrones de metilación antes y después de ciertas terapias de mayor o de menor longitud. Acá han incluido varios tipos de terapia de la palabra siempre, ¿no? Tratando de dejar la farmacología de lado. Hay algunos trabajos que comparan farmacología con terapia de la palabra, esos también son muy interesantes de analizar. Pero bueno, el mecanismo viene siendo un poco como esta figura que les muestro ahora, en el que se puede ver, Ahí está. acá tenemos un ADN con metilos, ven la doble hebra que yo les hablaba recién, y las estrellitas que serían los grupos metilos, que son unos grupos químicos pequeños que tocan el ADN. Eso puede estar en un ambiente problemático o en un ambiente favorable. De acuerdo
ambiente en donde ese genoma y epigenoma se vive, ¿no? Se desarrolla, pueden haber cambios en esa metilación. Entonces, un ambiente desfavorable puede generar una desmetilación o una mayor metilación, eso depende, incluso es específico para cada persona, y un ambiente favorable puede generar este patrón. Un ambiente desfavorable puede pasar a tener el patrón favorable si hacemos una terapia, una psicoterapia. Claro. Este gráfico no lo he hecho yo, lo he sacado de uno de los papers científicos publicados, en donde explican un poco cómo funcionaría este mecanismo. Maravilloso. Exactamente. O sea que una persona puede pasar de una situación estresante, problemática, angustiante, a un patrón de metilación sano con intervención de una terapia. A mí me gustaría aclarar que acá todos los trabajos de los que yo estoy mencionando son terapias psicológicas internacionalmente aceptadas como el psicoanálisis y no hay ningún trabajo que considere terapias de tipo alternativas. Es información netamente científica y la terapia psicoanalítica entra dentro de este grupo de terapias consideradas. Rigurosamente llevadas a cabo, digamos, ¿no? En ese punto. Y yo es nada más aclarar que ahí las personas, a lo mejor no es fácil para los que no somos psicólogos o que no estamos muy cerca de la psicología entender que hay terapias, muchas, que no hay intención de desmerecerlas, pero que no son terapias conducidas por un psicólogo y por alguien especialista en una línea psicológica, ¿no es cierto? Esas a lo mejor también pueden producir estos cambios, pero no lo sabemos. Yo esas no las he podido encontrar en literatura científica. Claro, de hecho, no es que cualquier conversación, ¿no? Sí, Cintia, acá nos preguntan si podemos compartir la bibliografía. Sí, claro, sí, vamos a poner la bibliografía. En relación a esto, digamos, no es cualquier conversación, podríamos decir, ¿no? No es como la charla con un amigo, ¿no? Sino que estos estudios científicos tienen que ver con un trabajo riguroso, ¿no? Como vos decís, de una terapia llevada a cabo por gente, bueno, recibida, bueno, estas cuestiones, ¿no? De la seriedad, ¿no? En el trabajo. De hecho, Inés, estaba pensando en lo que contabas, que podríamos pensar en esto del paralelismo, ¿no? Y de cómo Freud y Lamarck estaban como muy interesados en estudiar los mecanismos mediante los cuales lograr la curación, ¿no? Que la voluntad del psicoanalista es la curación, ¿no? Que de alguna manera el cortisol, ¿no? Y esto que se verifica a nivel biológico, se acerca mucho a lo que nosotros los psicoanalistas llamamos la pulsión de muerte, ¿no? Es decir, los altos niveles de cortisol por la diferencia con los altos niveles de dopamina o de oxitocina, que más tendría que ver con la pulsión de vida, con la posibilidad de conectar, del libidinal, digamos, ¿no? Del bienestar. Como que son correlatos en, por supuesto, formas de decir. Sí, de hecho, en Argentina tenemos un biólogo molecular, un doctor en biología molecular muy conocido, Stanislao Bachrach, que él explica que, bueno, él conoce mucho sobre epigenética, explica que ciertos pensamientos que incluso tienen una energía aparentemente se puede medir, perdón, que estoy rechazando una dama. Él explica que esos pensamientos negativos que terminan generando retroalimentación en la producción de cortisol y que incluso tienen una energía electromagnética diferente a los pensamientos positivos, y acá no habla de emociones, sino que habla de tipos de pensamiento, generan reacciones
químicas, o sea, cascadas moleculares y químicas, como por ejemplo la producción de cortisol o la producción de oxitocina en el otro polo, que tienen que ver un poco con esto. Él no dice pulsión de vida ni pulsión de muerte, pero sí dice ganas de hacer cosas, ganas de vivir, ganas de, y no ganas o depresión o angustia o, ¿no es cierto? Y lo explica a nivel molecular muy bonito también. Estanislao tiene unos libros de divulgación también muy interesantes, como Ágilmente y algunos más, que sin hablar puntualmente de psicoanálisis o de ningún tipo de terapia psicológica especial, sí deja notar, explica un montón de conceptos que tienen que ver con los distintos tipos de terapia de la palabra, ¿no es cierto? Como el inconsciente, el ambiente en donde crece un individuo, la salud mental de los padres que crían a un individuo, cómo uno puede, uno mismo, focalizarse en distintas cosas de la vida. Bueno, yo acá intentando mencionar a distintas autoridades en estas temáticas, porque los que nos están escuchando pueden googlear sus nombres y ver un poquito más qué hacen estas personas. Que es cierto que es, digamos, en sujetos que comienzan un análisis tomados por una depresión, incluso por, bueno, a veces vienen con intentos de suicidio, ¿no? En realidad lo que uno va trabajando tal vez es releer la historia y de ese modo tal vez los mismos significantes, ¿no?, que estaban en esa historia, articulados de otro modo, permiten la posibilidad, como vos decís, ¿no?, de una cascada a nivel biológico, sacar conclusiones diferentes, ¿no? Que lo que sería para los psicoanalistas el trabajo del significante que termina produciendo una significación distinta según qué combinatoria se produzca, ¿no? Y eso es lo que los neurocientíficos, claro, ven los resultados y miden ahí, ¿no? Yo te iba, Sí, sí, yo te iba a preguntar si querías contar más libremente, digamos, de papers y, digamos, que vos tengas ganas, digamos, que quieras compartir y que después sí, como le decíamos recién a Cintia, vamos a poner los links para que ustedes puedan leer también. Sí. claro, sí, son un montón, pero a mí me llamaron la atención. Primero por la repetición de la temática de algunos sobre trauma infantil, mucho trabajo sobre trauma infantil, mediciones epigenéticas en trauma infantil, incluso haciendo terapia a los padres de los niños que tienen el trauma infantil. Se ha visto una diferencia muy importante, por ejemplo, si la terapia la recibe solo el niño, si la recibe el niño y uno de los padres, o el niño y los dos padres, Wow. porque se cambios de posición completan la familia, y eso ayuda a que el niño modifique, realmente tenga un patrón epigenético distinto. Se ha medido en veteranos de guerra de dos formas distintas, estudios longitudinales, o sea, antes de empezar una terapia y después, y también se ha visto en cuanto a la herencia de estos patrones epigenéticos, que es lo que les explicaba un poquito más temprano, estos patrones se pueden heredar, y entonces han visto como hijos o nietos de estas personas que han pasado traumas importantes como la guerra o el holocausto o otros traumas severos, han pasado marcas epigenéticas que han podido ser modificadas cuando esos hijos o nietos han acudido a distintos tipos de terapias. Entonces se ha trabajado con la persona que sufrió el trauma y con la descendencia de la persona que sufrió el trauma. La mayor parte de los trabajos científicos se centran en eso, en los niños y en estas personas que han sufrido traumas importantes. Me ha costado encontrar trabajos que se centren en personas que no tienen un trauma muy llamativo, o en niños que no han sufrido un maltrato muy llamativo, ¿no? Porque, bueno, tal vez los resultados son como más fuertes o más fáciles de identificar cuando
diferencias entre antes y después es muy marcada. Pero eso no significa que no estén las marcas, están, y a lo mejor las modificaciones no son tan groseras o no se dan porque también se han estudiado mucho cuáles son los genes que reciben esas marcas. Mira. Hay genes que se han podido identificar genes que les llaman genes candidatos a la mayor susceptibilidad al suicidio, a la mayor susceptibilidad a la ansiedad. Se ha relacionado esa expresión epigenética de esos genes con traumas en la infancia. Bueno, entonces como que hay en la bibliografía identificadas cosas que son realmente muy, muy llamativas, pero es bastante nuevo, es un campo de investigación bastante nuevo y se está trabajando mucho. Y lo interesante es que une, un poco como estamos haciendo nosotras dos, gente de distintas disciplinas, ¿no? El molecular con el psicólogo, con el neurólogo, con el médico pediatra. Es muy bonito, es muy bonito. Recién, mientras te escuchaba, estaba tomando nota, porque Patricia decía, se los leo de acá porque, digamos, porque ya, bueno, pasaron otras personas escribiendo. Esto es emocionante, interesante y noble. Qué bueno que he llegado a tiempo para verlas. Hermoso, te agradecemos mucho y para realmente. Sí, a mí también, realmente, a mí también. En ese sentido es como fantástico, ¿no? Encontrar que ahí donde se pretende armar disidencia, donde se pretende armar, bueno, o esto es de un lado o esto es del otro, ¿no? Se olvida que estamos entre seres humanos y los seres humanos somos una complejidad enorme de carne, emociones, ¿no? Y bueno, en esto, química, ¿no? A full, y el respeto por las diferencias y las especificidades, ¿no? Por eso podemos charlar. En ese sentido, vos también me contabas en adicciones, por ejemplo, o en enfermedades autoinmunes. Dale. En adicciones se estudian mucho consumos de drogas en particular, también hay efectos epigenéticos muy importantes, y entonces poder conocer cuáles serían a lo mejor esos efectos epigenéticos más fuertes puede ayudar a un terapeuta a dirigir un trabajo para tener una mayor probabilidad de éxito. Lo que ocurre con la epigenética es un poco lo que explica el psicoanálisis, es que cada persona tiene un patrón diferente, ¿no? Entonces uno tiene gemelos que son idénticos genéticamente, pero su patrón epigenético es distinto. ¿Qué me pasa a mí, por ejemplo, estudiando las plantas? Yo necesito saber cuál es la madre de esas plantas, de dónde provienen, y cuando las voy a multiplicar, de dónde también voy a sacar esos hijos, porque no es lo mismo usar una planta clonada en el mismo momento que a lo mejor ha generado marcas epigenéticas un poco diferentes. Lo mismo pasa con las personas, entonces un poco esa singularidad que se trata en el consultorio y en la transferencia ocurre también a nivel epigenético. Entonces esa es una de las dificultades que tienen estos estudios. Han llegado a encontrar los genes candidatos y marcas claves, pero la diferencia entre los pacientes dificulta a veces un poco poder hacer generalidades. Por eso a lo mejor se siguen esforzando en casos de trauma infantil o de trauma de guerra, porque es como más fácil a lo mejor de verlo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esto que vos contás de los genes candidatos, ¿no? En Freud, cuando Freud se termina peleando con Jung, parte de lo que sucede es que se arman como dos posiciones de nuevo, antitéticas, ¿no? Y entonces se dice, Jung se va con el inconsciente colectivo como algo, digamos, que atraviesa, ¿no?, las generaciones, y Freud se queda con lo individual. Y hay versiones
muchas veces que dicen, no, que Freud hablaba solo de lo individual. Y uno dice, esto digamos, es una falta de lectura, ¿no? A veces pasa, ¿no? Que la gente repite sin saber. Freud en realidad, muy por el contrario, tenía una posición, bueno, él era neurólogo, ¿no? Y tenía una posición de búsqueda incesante de las marcas que habían atravesado las distintas generaciones, y no solamente como un hito, porque se habla del mito de la horda, que bueno, es medio, no vamos a explicar, pero digamos, como un mito, se piensa como que eso es, y no es eso. En realidad, en Freud está la enorme inquietud por la verdad histórica y por cómo las marcas de una verdad histórica en algún momento quedan a nivel del cuerpo, ¿sí? En ese sentido, coincide, ¿no? Un poco con esta idea de los genes candidatos. De hecho, hay una psicoanalista seguidora de Lacan en su época, que se llama Anne Anselin Schutzenberger, que ella, por ejemplo, relata, porque en Europa, bueno, uno puede hacer historia de las familias, ¿no? A lo largo de muchos años, y relata el caso de una familia que se llamaba Moftelac, que es muerte en el lago, ¿sí? Este es el apellido, ustedes entienden que esto, y era que en todas las generaciones había un muerto en agua, digamos, un niño que antes de los 5 años moría en agua. Y uno dice, bueno, por supuesto puede ser el inconsciente, puede ser que algo de esto se precipita, aparece en la realidad, pero también esta era lo interesante de Freud, que dejaba abierta la pregunta de si algo se producía en el sujeto más allá de su subjetividad inconsciente. Es decir, el eterno retorno de lo siniestro que aparece, ¿no? Eh, por eso esto que decías de los genes candidatos me pareció como muy interesante, ¿no? Y que ahí el analista podría trabajar sobre eso que viene marcado y producir alguna diferencia. Claro, es una de las hipótesis que todos estos científicos que están trabajando hace, que conocer cuáles serían esos genes candidatos podrían permitir una terapia hecha más a medida para el paciente. De hecho, en inglés dice tailor. Tailor no es el que hace la ropa a medida. Bueno, ellos hablan de hacer terapias más a medida de la necesidad de ese paciente, que puede tener este o este gen y no los tres, ¿no? Simplificando un poco. Y que sí hay una transgeneracionalidad en ese sentido. En plantas está demostrado, en animales está demostrado y en humanos también se generan estos patrones epigenéticos que son fuertes y que se fijan y que pasan a través de espermatozoide y óvulo y pasan a la descendencia. Y uno puede, trabajándolos, dejar de cortar ese ciclo y dejar que sigan pasando a esa descendencia. Aquí Robert dice lo de los genes receptivos, me hizo acordar una frase de Ritbo: el espejo ya porta en sí mismo las marcas por donde se va a romper, digamos, ¿no? Es decir, este punto de siniestro donde podría romperse es muy interesante, porque también me parece importante aclarar que a veces hay como una lectura muy superficial, ¿no? Cuando se adjudica a lo biológico, decir, bueno, como si fuera algo más consciente, ¿no? Entonces, una terapia tailor-made, es decir, hecha a medida, como si fuera algo del orden de la conciencia. Y en realidad lo que vos estás planteando, y creo que el psicoanálisis también, ¿no? Es lo profundo del trabajo que un analista hace, porque tiene que empezar a conocer quién es ese paciente, la historia de la familia, más allá de lo que ese paciente recorta activamente como, bueno, mi historia es esto, ¿no? Por eso los analistas terminamos preguntando por la historia de la abuela, ¿no? La abuela, el abuelo, y a veces
el paciente dice, pero no tengo idea. Bueno, porque vamos allí en busca de esas marcas transgeneracionales que no están accesibles a la conciencia. Eh, es súper interesante, súper interesante. Y una pregunta que me parece importante también es que esas marcas del trabajo analítico perduran, ¿no? A través de la generación o Claro, qué en la persona que se uno está sacó, digamos. estudiando justamente esto, y a lo mejor ahí sí hayan tal vez a futuro comparaciones entre distintas terapias para saber qué es ese borrado de esa marca que generaba un problema, qué tan difícil es que se vuelva a marcar, a lo mejor, o quede permanentemente desmarcado. Eh, Porque en plantas, por ejemplo, se ha visto que algunas de las marcas que se generan para soportar un estrés, Sí, cuando la planta la sacamos del estrés, se borran. Es lo mismo lo que pasa con las personas. Una persona generó una marca para superar un estrés, se sale de ese estrés, y a puede, veces necesitan terapia para que se borren, pero lo que no se sabe del todo es qué tan eficaces sean todas las terapias que se están probando para mantener ese cambio en el tiempo. Eh, lo que se cree es que es muy promisorio, que una vez que el cambio se dio, debería durar, pero ocurre que los genes también interactúan entre sí y que la persona sigue teniendo una memoria de lo que vivió, y entonces, bueno, esa parte todavía no está del todo conocida. bueno, Lo que sí se sabe es dale, que el efecto de la planta produce un cambio molecular, eso sí se sabe, eso sí está medido, y un cambio neurológico. Cambio molecular, un cambio neurológico. Y el cambio neurológico tiene que ver con generar nuevos caminos neuronales por donde la persona va a pensar de nuevo y no pensar sobre los caminos que tenían antes que le hacían mal. Entonces se generan las dos cosas. claro, claro. Y en ese sentido estaba pensando que, como vos decís, qué sucede a nivel genético no se sabe, pero lo cierto es que alguien que ha atravesado un análisis y ha podido hacer un cambio de posición, cría a Sí, sus hijos, o digamos, a sus hijos, a todos aquellos, digamos, que están de un modo muy diferente a lo que hubiera sido antes de claro, total, claro, sí, sí, sí. sí. Esto es cierto. Esto es cierto porque abre la mente, ¿no es cierto? Claro, Cambia. totalmente, Sí, sí. totalmente. A mí me parece, a ver, que por hoy yo creo que ya estamos, nos reservamos porque siempre Inés y yo charlamos, así que nos reservamos la posibilidad más adelante de De seguir. hacer más que todo pendiente. Eh, Sí, sí. Vos en un momento te preguntabas por las enfermedades autoinmunes y creo que no te lo comenté, que es así, las enfermedades autoinmunes tienen una fuerza epigenética súper importante. De hecho, a nivel familiar hay un caso en mi familia de un niño con una enfermedad autoinmune y la misma endocrinóloga explicarme puntualmente que esa enfermedad autoinmune se despierta por el estrés en la pandemia de Mira, ese niño, por el encierro, por la tremendo. pérdida de un familiar, por varias cosas que a él le lo estresan emocionalmente y le despiertan autoinmune. La mayor parte de las enfermedades autoinmunes, y esto lo vuelven a repetir estas personas que yo he mencionado, esta gente internacional que se puede encontrar, son causadas por estrés, por algún tipo de estrés, que puede ser o una enfermedad, un virus, una bacteria, o mayormente un estrés emocional. Eso. Y este tema del estrés emocional, que está buenísimo, es necesario diferenciarlo de lo que es el cansancio de la vida común.
¿sí? No, porque si no la gente entra en pánico, ¿viste? Con, ay, estoy estresado, me va a pasar algo, ¿no? Y en realidad la eficacia, digamos, a ver, de una situación estresante sobre el cuerpo implica la imposibilidad de metabolización de algo del orden de la sexualidad o de la muerte, ¿sí? Es decir, no es cualquier cosa, no es cansancio, no, digamos, por supuesto que eso ayuda, digamos, siempre cuando uno está cansado está como el psiquismo está como con menos energía para procesar, pero de lo que se trata es, digamos, y cuando hablamos de la muerte, por supuesto, está claro, cuando hablamos de la sexualidad, hablamos de todo lo que es impactante y está más allá de la palabra, ¿no? Entonces, realmente, como vos decías, Inés, la pandemia produjo algo que estaba realmente más allá de la palabra, un nivel de angustia, de imposibilidad de metabolización, ¿no? Donde tampoco se sabía qué iba a pasar, no se sabía ese fantasma, digamos, bueno, en qué momento podía el virus entrar en la casa de uno o pasarle algo a los seres queridos, terminaba, como ustedes ven, uniendo todos los temores y la muerte, ¿no? Entonces, imposible, ¿no?, prever lo que fue y el nivel de desestructuración que produjo y como vos decís, Inés, bueno, las enfermedades autoinmunes, ¿no? Terrible. Sí, 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 sí. Sí, el estrés, el cortisol y la adrenalina, que son las mayores hormonas de estrés, pero mayormente el cortisol, son las que todos estos trabajos científicos han logrado medir en todas estas personas que han tenido algún tipo de trauma. Ah, Ujú. tal cual, tal cual. Acá una última pregunta nos hacen si se puede decir que la pandemia se relaciona con la muerte. No, no es en sí la pandemia, sino la pandemia produjo que todos quedáramos, digo, por lo que generó en cuanto a lo social. No necesariamente, hay gente que también reevaluó sus objetivos, hizo un cambio en su vida, es decir, depende, como decíamos recién, ¿no? Depende qué se articuló con qué, la significación que cobró esa pandemia. Hay gente que le permitió, que tal vez venía en una línea terrible y le permitió hacer como un cambio en las vías del tren, ¿no? Y avanzar hacia cosas que tenía pendientes. Y hay gente que venía tal vez muy estructurada, muy organizada, ¿no? Eso me refiero. Y se desestabilizó totalmente y creo que, bueno, todos conocemos a alguien que sufrió las consecuencias. Entonces, el tema de la muerte a veces es la muerte, digamos, por supuesto, física cuando ocurrió con alguien cercano, pero también la idea de la muerte próxima, como acechando, que fue algo que, bueno, tuvimos todos, ¿no?, que atravesar a lo largo del tiempo de la pandemia, ¿no? Eh, Sí, Inés, desde ya, muchísimas gracias. No sé ustedes, pero bueno, la cantidad de comentarios, la gente se sentía enseguida comentando, digamos, cosa que nos place mucho porque lo que queremos es sentirnos cercanas con ustedes. Así que bueno, voy a poner, cuando lo suba a YouTube, voy a poner todos los links que muy amablemente Inés me fue pasando. Y desde ya, muchas gracias, Inés, de nuevo, por estas charlas. no, Los psicoanalistas nos sirven un montón, un montón. porque bueno, fue esta curiosidad, ¿no? De que yo leía algo que te escuchaba en tus vivos o que leía lo que publicabas, que se me ocurrió compartirte y que a vos Me encantó. te gustó. O no no haberte enganchado y te gustó y así que se armó esto que es bonito y que ya tiene más de un año y que seguimos trabajándolo, así que es lindo. Sí, Es algo un poco en mis tiempos libres, durante el horario laboral trabajo solamente con vegetales y cuando salgo del rol de ingeniera agrónoma, me llama mucho la atención, es un tema que me interesa, que me apasiona y leo mucho y Violén me, me nos,
nos simulamos Le gusta ahí. también. Somos una... Así que bueno, muchas gracias a todos por estar este tiempo con nosotras y les mandamos un beso y bueno, la seguimos. ¿Ok? La hacemos. Un beso. Cuídense. Adiós. Chao, Violeta. Nos vemos. Besito. Chao, chao.